tú quieras. Sí. Vamos a dar comienzo al seminario, no sé si se oye. ¿Se oye? Ahora. Vamos a dar comienzo al seminario con una ponencia pues, enmarcada en lo que es la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Para ello tenemos la suerte de contar con uno de los mayores exponentes de nuestro país en el ámbito de esta materia. Ha trabajado sobre otros muchos temas, pero se ha centrado también todo en el tema de la potestad sancionadora de la Administración, etcétera. En principio, el ponente, el que va a impartir la conferencia, es don Manuel Rebollo Puig, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba desde el año 1994. No sé si me equivoco, sí. ¿Está correcto? Tiene una ingente producción científica sobre muchas materias, pero en concreto sobre todo el ámbito de la potestad sancionadora, las fuentes del derecho administrativo, las fuentes del derecho en líneas generales, lo que es la responsabilidad y el enriquecimiento injusto de la Administración, también sobre temas de régimen local. Preside los consejos de redacción de las mejores revistas de derecho administrativo de nuestro país y también forma parte del consejo asesor de la número 1 de las revistas, que es la revista de Administración Pública. Y en nombre de la organización yo pues le agradezco que podamos contar esta tarde con él. Siempre es una persona muy generosa, una persona muy simpática y una persona que nos va a hacer muy amena la conferencia, estoy segura. De manera que muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, Manolo, y cuando tú quieras. Tienes que darle a eso, al botoncillo. Sí, le doy. Ahora sí. Ahora. Buenas tardes. Después de esta presentación me han dado ganas de oírme incluso. Creo que se me pasarán pronto, pero por ahora me han dado ganas de oírme. Y sobre todo quiero expresar mi agradecimiento a los organizadores por haber pensado en mí, a la profesora Francisca Villalba y sobre todo a ustedes, dispuestos a las 4:30 de la tarde a ir a oír una conferencia de Derecho. Además, me temo defraudar las expectativas, porque es una ley que se presta a conferencias vibrantes. Y yo no voy a hacer una conferencia vibrante, yo voy a hacer una conferencia más reflexiva. La Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana, alias la Ley Mordaza. La Ley Mordaza. La ley, he leído en los periódicos cuando se aprobó, más protestada, con manifestaciones que ponían Ley Mordaza, adiós a la democracia. Otra, Ley Mordaza, perdemos la libertad. Hasta la ONU, si los periódicos no mienten, cosa que solo admito como una presunción juris tantum, ha emitido una especie de dictamen, un examen sobre la situación de los derechos humanos en los distintos estados, en que, pasando repaso a España, se refiere a nuestra ley, a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, y se queja del exceso de las sanciones administrativas con paralela exclusión de la garantía judicial. Y se queja también de la utilización, cito literalmente, de términos ambiguos y vagos que pueden tender, dice, a la discrecionalidad, como si fuese muy malo la discrecionalidad. Bueno, luego hablaremos de eso. Después de muchas manifestaciones de unos y de otros en contra de la ley, jurídicamente eso se traduce en 2 recursos de inconstitucionalidad. Uno, firmado por muchos diputados de muy distintos grupos parlamentarios, desde los socialistas hasta Izquierda Unida y sus adláteres, el grupo mixto, y otro del Parlamento de Cataluña. En realidad,
una vez que yo no puedo conocer las demandas, lo único que publica el Boletín Oficial del Estado son los preceptos impugnados en el recurso, y en realidad no son tantos, ¿no? Pero en fin, sí algunos importantes. Según encuestas hechas por no sé quién, vemos copia, no sé qué copia, o se copia uno a otro, un 75% de los españoles está en contra de la ley. Y de los votantes del PP, un 44% rechaza la ley. Por cierto, en los comentarios que he visto, todos son críticos, menos uno que firma Aristóteles, que pone: ¿y por qué no han preguntado cuántos se han leído la ley? Y otra pregunta: ¿y cuántos se han leído la ley anterior? Eso no se pregunta. Se pregunta lo que le parece a uno la ley. Pero la ley, la verdad sea dicha de antemano, y ya para que se vayan aburriendo, les advierto que la ley es difícil. La ley es complicada. Y la ley es de enjuiciamiento difícil. Seguramente unos preceptos pueden merecer un juicio, otros, una reforma parecer bien, otras peor. Algunos no son reformas. Pero, en fin, ese es el juicio, esa es la idea, ¿no? Les leo párrafos de una ley. Dice: son actos de agresión al Estado y quedan sometidos a la presente ley. Les leo algunas cosas. La difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz y el orden público. Contrario a la ley, lo que sea contrario pueda quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público. Otro: toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las instituciones u organismos del Estado. ¡Qué barbaridad! Otra: la apología del régimen republicano o de las personas que pretendan vincular su representación y eximir alguno de sus emblemas, insignias y tal. ¡Qué barbaridad! La suspensión o cesación de industria, labores de cualquier clase sin justificación bastante. Las huelgas no anunciadas. La falta de celo y la negligencia de los funcionarios públicos en el desempeño de sus servicios. ¿Y esto qué es contrario? ¿Qué consecuencias tiene? Pues tiene consecuencias como: pueden ser multados, o confinados, o extrañados en la extradición. ¿Por quién? ¿Un juez? No, por el ministro de la Gobernación. Se llamaba, perdón, el Interior, digamos. Luego, por cierto, dice la ley: para clausurar los centros o asociaciones que se considere incitan a lo contrario a esta ley, tiene autoridad el ministro también. El plazo para recurrir es 24 horas. Y esto no es obstáculo para la aplicación simultáneamente de las normas penales. Firmado Manuel Azaña. Gaceta de Madrid, de 22 de octubre de 1931. Vamos a ver si nos vamos orientando. Esa es como la ley de orden público de la República. Naturalmente, donde he dicho actos monárquicos, perdón, republicanos, lo que decía era monárquicos. Una de las cosas prohibidas era exhibir emblemas monárquicos y tal, ¿no? 22 de octubre del 31, en la República. Manuel Azaña y el ministro de Gobernación era el también conocido Santiago Casares Quiroga. Curioso. Por cierto, la ley anterior a la actual
Esta es como la Ley de Orden Público de la República, se le llamó la Ley de Defensa de la República. La ley anterior a la actual, que es de 1992, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, bueno, su nombre era igual, esa fue conocida como la Ley de la patada en la puerta. Una ley mordaza, otra la Ley de la patada en la puerta, otra, bueno, no sé cómo calificarla, esta de la República, ¿no? Quien se mete a hacer leyes de seguridad ciudadana sale escaldado. Si yo fuese ministro del Interior, que no se llama de Gobernación, haría lo que los ministros del Interior normalmente, que es que dan órdenes a la policía y cosas de esas, pero no hacen una ley. Hacer una ley supone un acto de valentía, decir, vamos a ordenar esto un poco, ¿no? Vamos a que se sepa qué se puede hacer, qué no se puede hacer, ¿no? ¿Y qué tendrá la seguridad ciudadana que produce estas cosas? Sí, se discute una ley de telecomunicaciones, o de carretera, o de sanidad, o de educación, pero es que tienen estas leyes, otras veces llamadas leyes de orden público, concepto de orden público perfectamente clásico que en España ha entrado extrañamente en desuso, que tienen la seguridad ciudadana que produce estos efectos tan extraños. ¿Esto se ha explicado alguna vez? Pues sí, muchas veces, de siempre. Solamente hay que leérselo, claro. Pero no es costumbre en España, mucho mejor hacer encuestas sobre una ley que nadie se ha leído. Muchas veces se ha destacado la singularidad de la actividad administrativa de policía, que así se le llamaba. Policía no es necesariamente lo que hacen los agentes de policía, pero en fin, sí está muy conectado. Actividad administrativa de policía, cuya finalidad, entre otras, es garantizar la seguridad ciudadana. ¿Qué es esto de la policía? ¿A qué se ha definido siempre como actividad de policía? Lo que se ha definido tradicionalmente como actividad de policía en todos los países es la actividad administrativa que impone límites a los particulares para que no perturben el orden público. Hay actividad de limitación con otros fines, proteger el patrimonio histórico y tal, pero dice, bueno, pero la de policía es la que tiene por fin que no se perturbe el orden público. Claro, el problema es que es el orden público. Siempre ha sido un concepto enigmático. Siempre indefinible. Y el de seguridad ciudadana no le va a la zaga. Pero les diré que lo tradicional es decir que orden público comprende seguridad pública, seguridad ciudadana, concepto a su vez, tranquilidad pública e incluso salubridad pública. O sea, las condiciones en las que no hay enfermedades contagiosas, epidemias. Muchos de estos tres factores del orden público son objeto de leyes distintas. También la Ley de Protección Civil, que por cierto también hay una nueva de este año, pues se ocupa de la seguridad. La de Tráfico se ocupa de la seguridad, que por cierto hay un nuevo texto refundido de la semana pasada. Eso sí, defendamos o pongamos verde esta ley, que ahora lo veremos. Lo que sí se puede poner verde es que llevemos 52 leyes entre ordinarias y orgánicas en un año, porque no hay sociedad capaz de digerir esa verborrea legislativa, ¿no? Es imposible. O sea, es imposible incluso para los especialistas saber qué se ha aprobado, no digo ya leérselo, ¿no? Pero en fin, eso es un pequeño desahogo. Digo, no solo está la ley de seguridad ciudadana, el orden público es algo más amplio, pero en fin, su meollo estaría en la seguridad ciudadana. Y es que el orden público vale mucho. ¿Será esto una obsesión del gobierno, del ministro Jorge Fernández, se llama, ¿no? Jorge Fernández Díaz, ¿no? Esto es una obsesión, una cosa de la derecha que coloca el orden público, la seguridad ciudadana, por encima de todo. Hay en el dictamen, en el informe que ha emitido el Consejo General del Poder Judicial, hay un voto particular
firmado por dos personas. Uno se llama Enrique Lucas Murillo de la Cueva y de otro, una señora se llama Pigén o algo así, que dicen que es que descartan en su conjunto la ley porque coloca por encima la seguridad ciudadana de los derechos y libertades de los ciudadanos. Planteamiento, bueno, simplemente lo voy a calificar de pueril, ¿no? Naif, ¿no? O sea, de quien no sabe nada, ¿no? No tiene mala intención, pero es de quien no sabe nada, ¿no? El orden público, del que en España casi no se habla, el orden público está considerado tan alto en el esquema de valores del ordenamiento jurídico que, por ejemplo, en la Constitución es el único que permite limitar los derechos fundamentales. Por ejemplo, cuando sale la libertad religiosa se dice solo se puede limitar por una cosa, el orden público. Y a su vez luego la ley dice, y entendemos por orden público seguridad, tranquilidad. Y así pues se pueden limitar las sectas y tal, pero solo por razones de orden público, no por otras, ¿no? El Código Civil, que muchos de ustedes han estudiado que son alumnos, dice la autonomía de la voluntad fabulosa, solo tiene unos límites. Respetar la ley, dice, el orden público. O sea, la autonomía de la voluntad, no. Dice, la costumbre se puede aplicar, dice, salvo la costumbre contraria al orden público. Las normas extranjeras se pueden aplicar, dice, salvo las contrarias al orden público. Todos los tratados de derechos fundamentales internacionales, los de la ONU, el convenio y tal, siempre dicen los derechos fundamentales con el límite de, una vez se llaman orden público, otros dicen seguridad pública, salud pública, tranquilidad pública. Siempre, todos los derechos fundamentales tienen ese límite. O sea que es que el orden público es algo esencial en un ordenamiento jurídico. Solo quien lea normas puede pensar que no, que es que como no sale mucho. No, es que el orden público está considerado, en el fondo, la esencia, el mínimo de la convivencia social. El mínimo de la convivencia social. Desde luego, para los creadores del Estado de Derecho, para los liberales del siglo XIX, de eso no había dudas. Para los que sean así más teóricos, cuando les explicaron el contrato social y Rousseau y tal, no sé cuánto, dice, ¿para qué se hizo el contrato social? Dice, ¿para hacer carreteras? Dice, el contrato social para crear un Estado y tal. Dice, no, para proteger a unos hombres de otros, para que puedan disfrutar de su libertad y su propiedad sin que otros lo dañen. Es la iniquidad para unos, para Hobbes, es la iniquidad, la maldad de los hombres, lo que hace peligroso el estado de naturaleza y hace que se cree el Estado para proteger a los hombres en su libertad y su propiedad y haya un cierto orden. Y todo el Estado responde a esa idea. Mucho más tarde Schopenhauer dice, el Estado solo existe para proteger unos hombres de la iniquidad de los otros hombres. No lo creo. El Estado existe para muchas más cosas, para la solidaridad y tal. Pero es evidente que su idea cardinal, la primera de todas, es mantener un cierto orden. Porque la verdad es que sin orden, y eso lo dice la exposición de motivos de la ley, y me parece que está allí, los derechos y libertades son papel mojado. Donde en un estado de esos que conocemos, en un estado de esos que se le llama fracasado, frustrado, en el que tu riesgo de ser secuestrado o de pasear por la calle y no salir indemne, en el que te dicen no cojas taxi, vengo yo de uno de esos de no se te ocurra coger un taxi, te puede pasar todo. Eso, allí que son los derechos y libertades. Derechos y libertades, condición imprescindible, requisito sine qua non y tal. Y hasta para el progreso económico, es que hay alguien que sea capaz de invertir en un país así. Nada, o sea, dicen, por ejemplo, que en la India uno de sus motivos de que está teniendo un gran desarrollo económico es que al menos tiene seguridad. O sea, un país con cierta seguridad, con seguridad jurídica y con seguridad física y tal, ¿no? Insisto, es difícil definir lo que es el orden público. La ley hace esfuerzos, yo creo que más o menos bien orientados, porque no solamente dice que es el pacífico ejercicio de los derechos fundamentales, de las libertades públicas, también dice que es el funcionamiento mínimo de las instituciones y de los servicios públicos esenciales. No, quito lo de públicos, de los servicios esenciales, porque hay muchas cosas esenciales que no son servicios públicos, telecomunicaciones y tal, pero claro, si no funcionan, es que la sociedad no puede funcionar, es que tras eso... Y la actividad administrativa
que persigue esto es una actividad que siempre se ha considerado capital y que no es la penal, porque en realidad no trata tanto de castigar los daños como de prevenir, como que haya una situación de prevención general que evite las situaciones de desórdenes graves y tal. Pero aparte de muy importante, esto, mira, bueno, pues es muy importante, ¿vale? Pues con su pan se lo coma, es muy importante el orden público, la actividad de policía, pero ¿y eso tiene alguna singularidad jurídica? Le diré la frase de un autor alemán, bueno, alemán-francés, porque es de esos de Alsacia, Lorena, de eso que es una parte y tal, y de hecho escribió su obra, aunque era alemán, también la escribió en francés, de hecho se le entiende y todo, cosa que a los alemanes no es muy normal, vamos, sobre todo para los que no sabemos alemán, pero cuando se les traduce tampoco se les entiende, ¿no? Son gente rara, ¿saben? Dicen cosas raras, pero este como era alemano, franco-alemán, se le entiende y todo. Los alemanes, que son gente siempre con pensamientos tan abstractos. El otro día oí una definición de lo que es un alemán. Dice, un alemán es un señor que le pone dos puertas, una pone entrada al cielo y otra entrada a un ciclo de conferencias sobre el cielo. Y el alemán entra en todo en el ciclo de conferencias sobre el cielo porque le gusta mucho más la teoría que la realidad. Bueno, pues a Otto Mayer se le entiende. Y dice, literalmente, existe una contradicción irreductible entre la policía y el formalismo severo del Estado de Derecho. No dice y el Estado de Derecho, sino el formalismo severo del Estado de Derecho. Dice, porque es el campo inevitable para apoderar ampliamente a la administración, darle poderes muy amplios, sin que los supuestos de hecho estén perfectamente delimitados, ni las consecuencias tampoco. Cláusulas generales de las que el mejor ejemplo nos lo da la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? Imagínense, es que este ejemplo es insuperable, ¿no? Dice el artículo 14 de la nueva ley. Órdenes y prohibiciones. Las autoridades competentes, de conformidad con las leyes y reglamentos, podrán dictar las órdenes y prohibiciones y disponer las actuaciones policiales necesarias para asegurar la consecución de los fines previstos en esta ley. Una cláusula que es, dicte usted las órdenes y prohibiciones necesarias para asegurar los fines de esta ley. ¿Se imaginan una ley similar para una cosa que no fuese policía, o sea, para defender la salud pública, para defender la seguridad? Autoridades, ¿pueden hacer ustedes lo necesario para que las telecomunicaciones sean estupendas, para la defensa de los consumidores? No, eso sería la ruina del Estado de Derecho. Pero cuando llega la actividad de policía, hay cláusulas así aquí y la hay en la Ley de Sanidad, que dice la autoridad sanitaria adoptarán todas las medidas y tal y cual. Tanto que saben que por razones de sanidad no se crean eso de que no se puede privar a nadie de su libertad, salvo la detención y no sé cuánto, y se ha cometido un delito. Ahí tenemos la Ley de Sanidad que prevé internamientos forzosos de personas, cuando son un peligro para la salud pública. La señora del ébola creo que se fue gustosamente al hospital, pero si no se llega ahí gustosamente la metemos en el hospital, le guste o no le guste, ¿no? Y entonces dice, uy, pero si no sé, la libertad solamente es por... se priva por delitos y con un juez y no sé cuánto. Bueno, eso sí, como pena todo lo que usted quiera, pero como medida para asegurar el orden, no. La vida misma se puede sacrificar para garantizar el orden público. Bueno, esto es un poco exagerado. Desde luego está prohibida la pena de muerte, yo no lo niego, fantástico. No lo discutiré. Pero, por ejemplo, en Alemania aprobaron hace poco una ley que permitía derribar un avión con inocentes si con ello se evitaban más muertes. Medida preventiva. Por cierto, se impugnó ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional alemán la ha anulado. Contaré todo. La ha anulado, pero el Parlamento alemán la aprobó y mucha parte de la doctrina dice que el Tribunal Constitucional se ha equivocado, que
podría haberse aceptado que si va a matar a 3 inocentes y va a salvar que se estrelle un avión en un estadio de fútbol, bueno, también depende del estadio de fútbol, ¿no? No es lo mismo Los Cármenes que el Sánchez Pizjuán, por ejemplo, pero aceptemos, prescindamos de esos aspectos secundarios en este momento. Bueno, pues ahí se plantearon que hasta la vida, ¿no?, podría sacrificarse. Pero bueno, en cualquier caso, ven esas cláusulas generales. Una cláusula como la del artículo 14, que lo que dice es: autoridades, las órdenes y prohibiciones necesarias para asegurar los fines de esta ley. ¿Eso es aceptable? Pues este artículo no está ni siquiera impugnado. Yo creo que es aceptable. Lo que hay que ver luego es cómo se aplica, pero que es otra parte, ¿no? Muy fatal, ¿no? Sí, de tiempo, digo, claro. Estos son... Por cierto, es que yo no sabía quién iba a ver aquí, pero ahora veo que hay alumnos y tal, ¿no? Entonces, ahora les voy a contar. ¿Se acuerdan ustedes de Kelsen? Le han hablado de Kelsen, la pirámide invertida y no sé qué y todo tiene que estar basado en normas y no sé cuánto y tal. Pues el discípulo administrativista de Kelsen se llamaba Merck, Adolf Merck. Y entonces él dijo: voy a emprender una teoría generosamente destructiva de la teoría de la policía. O sea, de la que yo les he contado. Bueno, pues se lee uno a Merck y lo único que dice es: entre la policía y el resto de las actividades administrativas no hay diferencias cualitativas, solo cuantitativas. Porque sí que reconozco que tiene unos poderes más amplios, más indefinidos y tal. Dice, bueno, vale, llámalas cuantitativas, llámalas cualitativas, pero lo que nadie discute es que la actividad de policía es muy singular dentro del ordenamiento jurídico, y muy singular no para cualquier cosa. Es muy singular para el principio de legalidad, porque admite estas cláusulas de apoderamiento amplísimas en favor de la administración. Ahora bien, a cambio de eso, la teoría de la policía también hace cosas estupendas. Dice, bueno, yo acepto esto, pero sobre todo acepta compensaciones a esto. La primera es que estos poderes tan generales son poderes contra el perturbador y poderes para imponerle solo cosas meramente negativas, que no perturbe. O sea, solo para combatir las perturbaciones de la seguridad ciudadana, en nuestro caso. Y segundo, una aplicación exagerada, escrupulosa, llevada a la máxima potencia del principio de proporcionalidad. Es decir, bueno, yo, ley, te doy una amplitud administración porque yo comprendo que para garantizar estos mínimos de convivencia que son la seguridad ciudadana, te habilito ampliamente. Pero a cambio de eso, primero, te estoy habilitando ampliamente no para que vayas contra cualquiera, sino contra el perturbador. Muchas veces es mucho más cómodo ir contra quien no perturba. Por ejemplo, manifestación ilegal, bueno, manifestación y contramanifestación peligrosa. Bueno, pues lo que hay que hacer, salvo que no se pueda, es ir contra la contramanifestación. No decir, como esto se va a formar un follón, voy a ir contra los manifestantes legales y les voy a prohibir la manifestación. O contaban los alemanes clásicos el ejemplo de quien se reunía, una secta religiosa se reunía apaciblemente a practicar sus ritos y la policía le da la orden de que lo haga a puerta cerrada porque tiene miedo de que la gente pase por allí y forme tumultos. Pues mire, si la gente va a formar tumultos, vaya contra los que forman tumultos, no contra los que están ejerciendo lícitamente su libertad religiosa. Y además de eso, digo, aplicación estricta del principio de proporcionalidad. Esta ley habla por activa y por pasiva y por perifrástica del principio de proporcionalidad. Cada vez que dice una cosa de esta, de una forma, hasta en ese precepto que antes le he leído, realmente dice que podrá dictar las órdenes y prohibiciones y disponer las actuaciones policiales estrictamente necesarias. O sea, dice, yo parece que te doy mucho, pero no te doy mucho. Parece que lo que haga la policía, casi todo va a estar permitido. No. Parece que le doy mucho, pero le doy lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo que sea necesario en cada caso.
Proporcionalidad significa, lo explica la ley, que parece en esto un manual de derecho administrativo, en su exposición de motivos. Dice, la proporcionalidad supone tres cosas. Dice, idoneidad, o sea, que la medida realmente sirva para el fin, porque hay muchas medidas que son absurdas. Segunda, que sea la imprescindible realmente para conseguir el objetivo, de manera, aclara la exposición de motivos, que no haya una menos restrictiva que consiga el mismo fin. Y tercero, dice proporcionalidad en sentido estricto, es decir, que el daño que causa la medida quede compensado por el beneficio de evitar el otro. Porque es que, vamos, sentido común, no se puede matar moscas a cañonazo. Solo que aquí ni moscas a cañonazo ni nada de nada que no sea lo absolutamente imprescindible. Yo solo he hecho en falta que hayan metido un precepto específico como el que tenía el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, el artículo 3.1, yo lo habría copiado aquí, que decía que la actividad de policía se dirigirá exactamente contra el perturbador, para que quede claro. Dice, y si eventualmente no puede ir contra el perturbador, las medidas de policía serán indemnizables. Aquí hay algo parecido. Cuando le pide colaboración a los ciudadanos, dice serán compensados. Hay que entender, aunque la ley no lo diga, que todos estos poderes son contra quien está perturbando, no contra los otros, aunque los otros puedan contribuir a apaciguar la situación. Así que, bueno, ya ven, yo sé que yo no les puedo contar la ley aquí entera, aunque voy a tratar de contarles muchas cosas en una hora, pero por lo menos le estoy dando unos planteamientos con los que a lo mejor puede empezar a pensarse, oye, antes de meterme con esta ley, tengo que pensar mucho y tengo que estudiar más bien lo que esto significa y sus comparaciones en el derecho comparado, y sus comparaciones equivalentes en otros países, ¿no? Pero ahora me voy a ir a otra cosa. Una de las cosas que más se le critica a esta ley es que ha aumentado las infracciones administrativas en detrimento de las penales, en detrimento de los delitos, bueno, de las infracciones penales, digamos. Y es que esta ley ha corrido paralela a la reforma del Código Penal. Es más, no se puede comprender una ley sin la otra. Tanto que las dos se han publicado el mismo día en el Boletín Oficial del Estado y habría creado problemas de no haber sido así, ¿eh? De hecho, el Consejo de Estado en su dictamen advierte que se tramiten paralelamente, que se aprueben paralelamente. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho es, todo el Código Penal tenía un libro primero, que son las disposiciones generales, un libro segundo, que son los delitos, y un libro tercero, que son las faltas. Lo que se ha hecho es suprimir todo el libro tercero del Código Penal, de las faltas. ¿Y qué se ha hecho con ellas? Algunas quedan completamente impunes. Dice, bueno, que estos son problemas civiles, que se resuelvan en la vía civil, y tal. Otras han seguido como delitos que ahora se llaman delitos leves, una nueva categoría de delitos leves, ¿vale? O sea, las más graves de las faltas han pasado a ser delitos leves. Y muchas de las faltas que sancionaban los jueces penales en un juicio de faltas se han convertido en infracciones administrativas de esta ley. No digo que todas las infracciones administrativas que aquí están vengan del Código Penal, ¿eh? También hay cosecha nueva, ¿no? Pero la idea era esa, y se critica eso. Entre otras muchas noticias, porque me he buscado todas las noticias que había de la ley y tal, la mayoría son personas con mordaza en la boca y tal. Una dice, los jueces pierden competencia sobre 3 millones de infracciones. Maravilloso, no 2.923.000, ni 3 millones, 3 millones. No sé quién ha hecho ese cálculo, un prodigio de la naturaleza. Ha calculado que los jueces pierden competencia
sobre 3 millones de infracciones. O sea que 3 millones de cosas que sancionaban antes los jueces penales, con penas, aunque leves, esas 3 millones de cosas pasan a ser ahora sancionadas por la Administración. Y eso se critica. Lo critican muchos. Creo que tienen razón en criticarlo. Lo creo y lo he creído siempre. Pero que conste que hasta ahora era yo el único que lo creía. Solo. Ante el peligro, no sé si hay otro en Nueva Zelanda o algo por el estilo que me manda WhatsApp. No, algún otro en España, pero muy pocos. Y además los pocos que lo hacen, que lo hacían, yo creo que lo hacían por compasión conmigo, para que no estuviese tan solo. Porque a ustedes les han contado, a todos les han contado los penalistas, en sus ratos libres, que el derecho penal debe ser la mínima intervención. No se sabe por qué. Porque están los jueces penales, pero en fin. El mínimo ético, el mínimo del mínimo ético, dicen algunos. La última ratio. La última ratio. Voilà, c'est ça. La última ratio, legis, ya, para ponernos más finos. Y entonces todo el mundo ve desde hace mucho tiempo con buenos ojos que muchas cosas se discriminalicen, que quedan impunes, no, que pasan a ser sancionadas por la Administración. Así que estas críticas me sorprenden, me congratula que ahora tenga yo ahora nuevos compañeros que vean mal. Pero la postura generalizada en España ha sido siempre la contraria. No, es que incluso es como bueno para la gente, ¿no? Que en vez de un juez, con la solemnidad de un juez, de una condena y tal, que te sancione la Administración. Siempre será una cosa como más liviana, más de andar por casa. Y entonces los penalistas, seguramente en el libro que ustedes hayan estudiado, en su manual y tal, ponen que el derecho administrativo sancionador es súper chachipiruli y que ellos lo que tienen es que dedicarse a los grandes delitos y tal, y que las cosas pequeñitas, pues que sean del derecho administrativo sancionador. El Consejo Fiscal dijo eso hace poco. El Consejo General del Poder Judicial dijo eso hace poco. Y entonces la ley dice, pues si lo dicen todos, voy a hacerlo, voy a quitar falta y yo me arrogo la competencia. Ahora por lo visto se han dado cuenta, o es que dicen una cosa u otra según quien gobierne, según la ley que se apruebe o tal, o no tienen criterio y tal, cosa que es muy posible, que no, que esto es una pérdida de garantías. Bueno, pero ya puesto, lo discutimos en todo, ¿no? Sea una pérdida de garantías, ahora dirán las empresas y otros. A mí también me parece fatal que me pongan infracciones administrativas laborales, ¿eh? Por no cumplir la seguridad, que sea un juez. Y tal. Y otro dice, ¿y medio ambiente? ¿Por qué van a ser sanciones administrativas? Yo pierdo garantías. ¿Y en lo tributario? Vamos, también, como perdemos garantías. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Está bien lo del derecho administrativo sancionador? ¿Y mal que el derecho penal engorde? ¿O lo contrario? Porque lo que yo no entiendo es que un día se diga una cosa, otro día se diga otra y tal. Llevamos no sé cuánto tiempo desde que se aprobó la Constitución aprobando leyes, todos los gobiernos que ha habido, todos los gobiernos, en el que, sea la ley que sea, de administrativo meten un capítulo que se llama régimen sancionador, sea lo que sea, y sanciona a la Administración. Que sí, que supone una pérdida de garantía, vale. Pero ahora lo descubren, ahora es el momento en que han descubierto que eso es una pérdida de garantía. Pues la verdad es que han tardado, ¿eh? Han tardado en darse cuenta. Pero yo creo que es una pérdida de garantía. En efecto. Naturalmente no es verdad lo que dicen los periódicos. Los jueces pierden competencia sobre 3 millones de infracciones. No.
Porque, como ustedes saben, las sanciones administrativas luego tienen el contencioso administrativo y, por tanto, es la garantía judicial. Es más, hay algunas ventajas. A ustedes les pone un juez una multa de 1.000 euros y, si no la pagan, tiene arresto sustitutorio. La Administración les pone una multa de 1.000 euros y las sanciones administrativas no tienen no tienen posibilidad de pérdida de libertad ni directa ni indirectamente, o sea que aunque no se pague. Ahí podría decir uno, pues gano con que sean infracciones administrativas. Los poderes de investigación son diferentes, aunque la Administración tenga muchos poderes de investigación, no tiene los mismos que un juez penal para la averiguación de delitos. Por ejemplo, no cabe interceptar las comunicaciones para descubrir infracciones administrativas, pero sí delitos. Entonces, el que cambie de una cosa a otra, alguien puede suponer, pues me supone una garantía, porque las infracciones administrativas tienen menos, ¿no? Ahora, sí tienen un problema, que yo se lo habría resuelto aquí, ¿no? Las sanciones administrativas, estas y ahora ya todas, las pone la Administración, son recurribles en principio ante la Administración, mientras sean recurribles ante la Administración, no son ejecutivas, pero una vez que se resuelve ese recurso administrativo, sí son ejecutivas. De manera que cuando hay que ir al contencioso administrativo, hay que pedirle al juez que suspenda la ejecución para no tener que pagar la multa. O sea, que pensemos en una sanción que pongan aquí por una manifestación ilegal, y es la sanción de 1.000 euros. Si fuese un juicio penal, hasta que el juez no resuelve, y resuelve definitivamente, no se cumple la condena. Mientras que si es una sanción administrativa, una vez que ha decidido la Administración firmemente, en principio la sanción es ejecutiva, salvo que el juez la suspenda. Yo, la verdad, creo que no habría habido problema en haber establecido que lo que son sanciones estrictamente, no las otras medidas de policía, no las órdenes y tal, lo que son sanciones no fuesen ejecutivas hasta que no acabase el contencioso administrativo. No creo que hubiese estado mal, pero en fin, no se ha hecho. Ahí sí tenemos una pequeña pérdida de garantía. El delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma me sanciona y, salvo que el juez acuerde la suspensión, tengo que pagar la multa o me embargan o lo que sea. Bueno, pero piensen en otras cosas. ¿Por qué no veo yo? Bueno, yo veo con simpatía la potestad sancionadora de la Administración, pero con cuidado. Yo lo que creo es esto otro, pero en fin, eso no importa. Lo que yo creo es, en un Estado de Derecho, lo normal es que quien castigue sean los jueces. La excepción más bien tiene que ser que castigue la Administración, y en muchos casos está justificado, ¿vale? Pero no al revés, que es lo que dicen los penalistas y algunos administrativistas. No, el penal salvo lo último de lo último. No, piensen en un caso muy simple, una anécdota, no es nada personal contra ella. Pensamos en Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre tuvo un problema con unos policías y tal, y los policías pues decían que le había faltado el respeto, no sé cuánto, lo cual era una falta. Una falta, y eso en manos de un juez, pues yo me creo que el juez eventualmente, si considera que se dan los requisitos y tal, la condene. Pero el juez se encuentra con que ha pasado a ser infracción administrativa y que corresponde sancionar a Esperanza Aguirre por una autoridad administrativa. A que no es lo mismo, ¿verdad?, una autoridad administrativa que un juez para sancionar a Esperanza Aguirre. Por cierto, esta ley puede estar dentro de poco, o ya, en manos de que la apliquen los del PP, los del PSOE, los de Podemos y los de la madre que parió. O sea que y entonces, un juez lo hay muy bueno, lo hay buenos, lo hay regulares y lo hay malos. Pero es el invento del Estado de Derecho para tener garantía. Piensen en otro ejemplo, simplemente porque venía oyéndolo camino de Granada. Y no tiene que ver nada con seguridad ciudadana. Volkswagen. ¿Ustedes creen que, estando la potestad sancionadora en el ministro y dependiendo aquello, inversiones millonarias en España, ¿ustedes creen que un ministro va a aplicar la potestad sancionadora como un juez? No, esto es otra cosa, ¿no? La principal garantía del derecho penal es que hay un juez. Y un juez es un señor cuya misión en la vida es aplicar el derecho y se acabó.
Y una autoridad administrativa, no. Una autoridad administrativa es una persona que en el mejor de los casos busca el interés general y no sé cuánto, pero no hacer justicia. Yo he visto cómo una autoridad administrativa, con el mejor de los deseos, pues ha puesto sanciones que sabía que eran injustas por resolver un problema social. Había un problema social con una vivienda y dice, bueno, esto es injusto y tal. Yo sanciono a ver si la arreglan y tal. Y pues unas sanciones tremebundas. Lo comprendo, un juez no lo habría hecho. Eso es una pérdida de garantía. Pero bueno, dicho eso, es el sistema que hay en España. ¿Cuántas sanciones administrativas? Dice que han perdido 3 millones los jueces. ¿Cuántas sanciones administrativas se ponen al año en España? En urbanismo, en 28.000 cosas. Ahora nos vamos a arrancar las vestiduras. ¿Qué hipocresía es esta? ¿Qué cinismo es este? Que ahora nos arrancamos las vestiduras de que cosas del derecho penal pasen al derecho administrativo sancionador. Yo, la verdad, es que no lo entiendo. Francamente, es que no lo entiendo. Y eso que, como les digo, creo que tienen razón y que yo nunca he sido partidario de ese pasar cosas del derecho penal a la potestad sancionadora de la Administración. Por lo demás, ¿cómo son esas infracciones y sanciones? Se ha dicho de todo. Se ha dicho que esta ley prohíbe fotografiar a los policías. Yo la verdad es que me la leo por arriba y por abajo y yo no veo que esté ¿Hay por aquí algún policía que le haga una foto? Lo que dice es esto otro, que hay que tergiversar mucho las cosas. Dice que es infracción el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación. Eso, que es hacer uso no autorizado de no sé cuánto, eso es que esté prohibido fotografiar. Claro, si pones cosas de esas en el periódico, lo que me extraña es que solo estén en contra del 75% de los españoles. Deberían de estar el 99,9%, menos, no sé, menos el policía, claro. Es que no dice eso, ¿no? Otra, ¿cómo se sanciona? Por cierto, si se prohíben las manifestaciones, parece, cuando causen graves altercados, no sé qué, en las proximidades del Congreso y del Senado, norma que existe en Alemania, donde hay un perímetro alrededor de todas las instituciones y tal, en las que se prohíben las manifestaciones, porque es que eso ya empieza a ser una especie de acoso a las instituciones, ¿no? Pero además no lo prohíbe así terminantemente, sino de otra forma. Otro, lo de las prostitutas. No es verdad. Lo que sobre todo se sanciona no a las prostitutas, es la solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público en las proximidades del lugar. Es decir, el que se sanciona es al cliente, en la zona pública y tal. A las prostitutas solo se les dice que los agentes de la autoridad requerirán a las personas que ofrezcan estos servicios en la vía pública para que se abstengan de hacerlo en dichos lugares, informándoles de que si ya no les obedecen, entonces se cometen una infracción. Pero han contado... Por cierto, esto era necesario porque es que la prostitución ha empezado a ser regulada por ordenanza, cada uno de su padre, de su madre y tal, con sanciones. Y la verdad, es incluso difícil aceptar que las ordenanzas puedan acometer una cuestión tan delicada bien, ¿no? Se ha dicho, tengo más cosas por aquí de las que se han dicho de la ley, ¿no? Bueno, protestar en la altura y tal. Ustedes pueden pensar lo que quieran, protestar en la altura, porque los escalamientos y tal, pero es los escalamientos cuando pongan en peligro el funcionamiento de instituciones fundamentales, no sé cuánto, no cualquier escalamiento. Ustedes pueden pensar lo que quieran, pueden lincharme si quieran, aunque si me linchan, que conste que es contrario a la seguridad ciudadana. Pero otra cosa dicen, indignados, porque se sanciona impedir los desahucios. Bueno, se sanciona impedir todo el ejercicio de las autoridades judiciales y administrativas en el cumplimiento de sus funciones. Pero es que eso es lo menos que se puede hacer. Uno, si quiere, puede modificar los desahucios, decir que no haya desahucio y tal. Pero si establece uno un sistema judicial y tal, en el que hay desahucios, que puede haberlo del rico, del pobre, del no sé cuánto. Ustedes pueden tener un piso alquilado a unos turistas y que el turista lleve allí 4 meses, 5 meses o 6 años sin pagar. ¿Habrá que desahuciarlo? Bueno, pues lo único que se dice es que efectivamente es una infracción administrativa, y me sorprende que sea una infracción administrativa y no un delito, impedir, no habla de desahucio, impedir la ejecución de los actos administrativos y judiciales. Ustedes saben lo que está ocurriendo, por ejemplo, en materia de disciplina urbanística, que va la policía a parar una obra, eso me han contado a mí, y lo reciben a pedrada. A pedrada.
y siguen construyendo su obra ilegal en suelo no urbanizable especialmente protegido. Y que entonces Greenpeace se queja. Pues si Greenpeace se queja, bueno, se queja de nosotros. De Francia no se quejó tanto que cuando una de las cosas que hicieron, pues les dispararon, ¿no? O sea, el Estado francés disparó y hundió una barca de Greenpeace, porque es que muchas de las cosas que hace Greenpeace no es protestar, es cometer actos contrarios a la seguridad ciudadana. ¿Que esto es que se prohíbe protestar? ¿Ustedes han visto que se prohíbe protestar? Una cosa es que se prohíba protestar y otra es que se prohíban ciertos comportamientos que efectivamente en cualquier país civilizado tienen que estar prohibidos, me parece. Insisto, pueden lincharme ahora a la salida. Ahora, que se podía haber tipificado mejor, que algunas cosas no están bien tipificadas, que las sanciones administrativas, se ha dicho, son excesivas. Bueno, les recuerdo, las sanciones administrativas tienen exactamente la misma cuantía que en la ley anterior del 92, solo que han pasado 23 años. La única diferencia es que antes, porque pueden ser hasta 600.000 euros las muy graves, que eso no se pone nunca y tal. La única diferencia es que las leves antes eran hasta 300 euros y ahora son hasta 600 euros, por decirlo todo. Eso sí han aumentado. Pero también les digo que antes era de una vaguedad tremenda la sanción correspondiente y ahora se dice, como en derecho penal, que cada sanción se clasificará en grado mínimo, medio y máximo. Y si no hay ninguna atenuante hay que ponerla en el grado mínimo. Luego, también eso es falso, en cierto modo. Valor probatorio de lo que dice un policía. Tampoco me gusta lo que dice la ley del valor probatorio porque me gustaría que fuese más claro. Pero que conste que en todas las leyes se está diciendo que lo que dice el funcionario, el inspector de trabajo, el inspector no sé qué, tiene presunción de veracidad, cosa que a mí no me gusta y considero inconstitucional. Esta ley dice un poquito menos, dice que valdrá como prueba si en caso de que sea negado por el imputado, el policía se ratifica. O sea, que ni siquiera basta, como en todas las otras leyes, ni siquiera basta el atestado policial, sino que tiene que ir el policía a ratificarse. Lo que me gustaría es que se entendiera que esa ratificación no es una ratificación allí formal, sino que sea una ratificación con posibilidad de que el imputado en el procedimiento administrativo le pregunte, le interrogue y tal. No sé qué va el policía allí si me dice que sí, que me ratifico, sino que sea con una prueba de verdad. Si fuese así, la verdad es que es de las leyes que menos presunción, que menos fuerza da las declaraciones de las autoridades administrativas. Ha llegado la hora y naturalmente no he hablado de casi nada, pero de casi nada. Es que no se puede hablar de todo en la vida, es contrario también al orden público. Termino en 3 minutos. Otra serie de poderes que da son poderes de inspección, por así decirlo. No los llama así la ley, pero son poderes de inspección. Primero, entrada en domicilios. Entrada en domicilio. La ley no dice nada nuevo, en realidad no dice nada. Dice demasiado poco, yo habría dicho algo más, pero no dice nada, dice lo mismo que estaba en la ley anterior, quitando las partes que declaró inconstitucional en el Tribunal Constitucional. O sea, que ahí no hay novedad ninguna en lo de entrada en domicilio. Segundo, identificación de personas. Ya saben, si uno no se le puede identificar en la calle porque no lleva el documento y tal, ya la ley anterior decía que se le podía llevar a comisaría para ser identificado. ¿Qué novedades hay aquí? Primero, se critica que ya no es solo para infracciones penales, para descubrir infracciones penales, sino administrativas. Falso. En la ley anterior estaba para infracciones penales y administrativas. Segundo, ¿qué se mete? Que si alguien lleva un antifaz, un disfraz, un burka o lo que sea, la identificación te permite decirle que se destape la cara. Claro, ya no basta el documento nacional de identidad. Vale, eso es una novedad, pero no parece que sea una cosa muy extraña, ¿no? Tercera, y bueno, hay otras más, pero tercera, antes se decía en comisaría por el tiempo imprescindible. Ahora se dice, porque lo pidió así el Consejo de Estado, en comisaría por el tiempo imprescindible
y nunca más de 6 horas. Me parece un disparate 6 horas, yo habría puesto menos, ¿no? Si no identifican a alguien, el que no se está acusando todavía de nada, en 6 horas, que son muy torpes, y entonces que lo suelte. Pero en fin, que lo único que se ha hecho es poner un límite temporal al que ya se desprende de que sea el tiempo imprescindible. Y otra novedad, la última, en los cacheos. ¿Es que hasta ahora no había cacheos? Sí, pero que yo sepa, no estaban regulados. Estarían regulados, me pega, que por circulares, por instrucciones. Hay demasiadas cosas en policía reguladas por normas internas, el uso de armas y tal, ¿no? Y yo creo que hay cosas que está bien que se regule una ley. Entonces ahora se regula el cacheo, que la ley llama registros corporales externos y dice superficiales. No admite que eso son las cosas penales, el desnudo integral y tal. Eso ya habría que ver, que hay una sentencia reciente del Tribunal Constitucional sobre eso, obligar a desnudos integrales, como se hace a veces en las fronteras y tal, para la droga y todo esto, ¿no? Estos son registros corporales externos y superficiales. Nueva regulación. Principales cosas. En principio, por persona del mismo sexo. Bien. Si hay que tapar, si hay que descubrir, se entiende esto muy bien, partes del cuerpo normalmente cubiertos con ropa, dice, se hará en lugar reservado. Partes del cuerpo cubiertos normalmente por ropa, de todo el mundo, hay personas que tienen cubierta siempre la cara, tal, bueno, pero insiste en la proporcionalidad del cacheo, en su superficialidad, en que sea necesario y tal. A lo mejor es excesivo, es de los artículos impugnados, pero en fin, no me digan ustedes que se ha descubierto, uy, esta ley es la primera que da la posibilidad de dar el cacheo. La policía ha hecho cacheos toda la vida, es que es imprescindible hacer cacheos para descubrir armas, para descubrir drogas y tal, ¿no? En los aeropuertos. En los aeropuertos, vamos, a mí no me cachean ni los policías, pero por lo demás... Bien, entonces, termino ahora sí. ¿Qué les digo de todo esto? Hombre, les he tratado de dar un baño que parece que soy un defensor de la ley. No, pero le he tratado de dar un baño que le haga pensar, bueno, aquí ha habido mucha frivolidad. Aquí ha habido mucha frivolidad en la crítica, como la tuvo el PP en los ataques a la Ley de Seguridad Ciudadana del año 92. Aquí esto es un concurso de frivolidades, ¿no? Y nosotros, que estamos aquí en un sitio de estudio y tal, pues debemos de ver las cosas con un poco más de tranquilidad, con un poco más de equilibrio y comprendiendo lo que les he dicho. A veces existe una contradicción irreductible entre la actividad de policía y el Estado de Derecho, porque está en juego lo más esencial, la convivencia pacífica. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a la Melincha? No, pues yo se la voy a hacer yo. Ha hablado de las actas de los agentes de la autoridad y ahí del valor por el tema de la presunción. Es que esto no, a veces funciona, ahora sí. El tema de las actas de los agentes de la autoridad. El profesor Rebollo ha hablado del valor, que puedan tener valor probatorio, etcétera. Yo quería preguntarle qué es de las cosas que a mí me ha llamado más la atención cuando pues me introduce hace ya muchísimos años en el estudio del derecho administrativo, y es la distinción que hay en el ámbito contencioso administrativo en el juez y en el ámbito penal en el juez penal. Un acta levantada por el agente de la autoridad, el juez de lo contencioso está obligado a tenerlo como prueba. Pasa al ámbito penal y entonces ahí el juez tiene libre apreciación el fundamento de esto. ¿Por qué? Bueno, yo defiendo que tanto el juez penal como la administración sancionadora, como el juez de lo contencioso administrativo, cuando conoce de la administración, mantiene la libre valoración de la prueba. Yo mantengo la libre valoración de la prueba, tanto en el ámbito penal como en el ámbito administrativo
y contencioso administrativo. O sea que por ahí ya tengo una respuesta, que es que yo no mantengo la diferencia. Ahora, lo que sí es verdad es que para el juez penal un atestado policial casi no es nada. Es una prueba. Bueno, en principio ni prueba, dice algo así la ley de enjuiciamiento criminal, salvo que no la hayan cambiado, que supongo que la habrán cambiado porque yo ya no doy abasto. Miren que no me he traído, que me traigo de un tomo de Aranzadi, que es que ya no doy abasto para leerme leyes, ¿no? Lo que decía es que el atestado policial tendrá valor de mera denuncia. De mera denuncia, o sea, como un particular que denuncia el valor del atestado policial. Y en lo administrativo, yo creo que lo que hay es que lo que quiere decir la ley de procedimiento administrativo es, cuando dice tendrá valor probatorio, lo único que quiere decir es que tiene valor de prueba, no que sea una prueba definitiva. Valor de prueba, como otra, como un testimonio, como tal, que ya es bastante darle valor de prueba a una cosa que ha hecho la policía sin respetar el principio, la policía o el inspector de trabajo, o el inspector de Hacienda, o el inspector sin respetar el principio de contradicción. Ahora, cuando llega eso al contencioso administrativo, en mi opinión, tanto el juez de lo contencioso como el juez penal tienen libre valoración de la prueba, en mi opinión. ¿Y en la práctica así se lleva a cabo? Sí, los jueces que quieren, sí. Hay otros que no, que sí siguen diciendo... Hay jueces que no se han enterado, en mi opinión, y siguen diciendo que lo que ha hecho el inspector tiene presunción de veracidad y que no se ha destruido la presunción de veracidad. Eso es un peligro en manos de policía o en manos de catedráticos de universidad. Dar una presunción de veracidad y tal es un peligro. Yo creo que lo lógico sería que es una prueba libremente valorable. Ahora, ustedes y yo, ¿qué daríamos más valor? ¿Al acta de un inspector neutral o a lo que diga el empresario? Pues con la libre valoración de la prueba sensata, normalmente daríamos más valor al acta del inspector de trabajo. Pero no que haya una ley que te diga que es que tienes que presumir que aquello es cierto. Bueno, en cualquier caso, esta ley es más suave porque no le da valor salvo que se ratifiquen. Y en mi opinión, salvo que se ratifiquen con posibilidad de preguntas, tal. Piensen esto es lo importante que es. El policía dice, en la manifestación este señor estaba tirando piedra, no sé qué. Pues mire usted, para empezar eso se tiene que ratificar. Y además yo le voy a preguntar. Pues eso sería un gran paso. ¿Vale? Muy bien. Pues entonces acabamos la primera fase y ahora empezará la mesa redonda. Sí, no vamos a dejar ningún espacio de descanso. ¿5 minutos? 15 minutos. Pues 15 minutos tenéis para descansar y dentro de 15 minutos empezará la mesa redonda. Lo contrario sería contrario al orden público, ¿eh? Si no les dejas descansar, ¿eh? Bueno, pues no han preguntado mucho. No, pues que ellos en esto son muy jovencitos. Sí, sí. No, yo pensaba, ahora me linchan cuando estoy diciendo estas cosas. Que he dicho, estas cosas, esta defensa del orden público. Pero que está, sí, pero está muy bien. A mí me ha parecido... Soy un reaccionario de cojones. No, lo que no ha sido nada de demagogo. Es que esto que lee en una manifestación, cuando te sube el orden público, que le sancionen. Y es que el sentido común, que eso no es que eso son maniobras políticas. Esa es todas las cosas que me he leído. A medida que me la iba leyendo, me iba poniendo de mala leche. Porque me he sacado todas las cosas de esta, la campana. ¿Qué tal? Me alegro mucho de volverte a ver. Muchas gracias. Muy bien. Ahora después te voy a hablar sobre la ordenanza de convivencia. Bueno, ese es un tema apasionante, ¿eh? Eso da mucho juego. Ahora vaya a tomar un café o algo. Vamos a tomar un café, claro. Vale. Dado que me quería cargar porque digo sitio, pero me dicen, cerca del colegio de congreso. Bueno, ¿todo bien? Bien. Voy a tomar un café. Sí, voy a cosas. Manolo, que no caiga ahora mismo. estos son de cositas, del colegio oficial, de secretarios, tesoreros e interventores. Vale. Y de Alfonso Remesor, secretario del Ayuntamiento. Vale. Perfecto. Manolo.
Manolo. Bueno, como verás, oye, era un mitin, te parezco de derecha. Pero yo solamente cuando me meto para la izquierda, ¿sabes? Siempre contra corriente. Mira, esto Manolo, Uy, qué para ti. estupendo. Manolo, qué bien quedó lo de Santiago Muñoz Machado. Ay, muchísimas Lo gracias. pasamos genial. Me alegro, pues me alegro. Lo pasamos Me alegro muchísimo. Y después su intervención fue muy bonita. Bueno, la pero- de- aparte- Y mi birrete que fue el cachondeo general, mi birrete que estaba allí con los perros. Pero lo pasamos mal. Ay, pues me alegro muchísimo. Fue de las veces Muñoz Machado nos ha mandado en Santiago su tratado. Su 14 tomos. Pero es que nos ha 14 mandado tomos dos. de la A edición y a la esa de facultad. Moe. Nos lo metimos en el A mí bolsillo. me ha llegado, porque estuviste ahí allí saludándolo y eso. Para mí me ha llegado, pero no lo he abierto todavía porque es Bueno, que me ya verás la deprime. edición que es tan bonita. Tan bonita. Sí, sí, sí. Bueno, 14 tomos, ¿eh? 14. Pero aparte La de eso, verdad. lo mejor es que nos lo pasamos muy bien. Ah, pues Nos está fuimos muy- de copilla Ah, luego fuiste. a una Ah. terraza con unas vistas. Ah, sí me lo dijeron al sojo, yo que estaba ahí, claro, yo como tenía la vida Pero nosotros vivimos hasta las 3 o las 4. Ah, qué bien, qué bien. Restaurante, vaya por A las 7 que nos levantamos. Sí, muy bien. ¿Sabes lo que era, no? que era. Ya, eso me lo digo. Yo me lo. Yo lo. Lo que pasa es que Pero que muy generoso. Sí, él es muy porque hay generoso. otra gente que Nada, tiene nada. su dinerillo. Porque además yo estuve por poner, cuando mandé la correo, una cosa que nos ofrece, o sea, dije, no la ponga porque la gente se molesta. Y tal, no pongas de quién invita. Sí, yo, hombre, que lo... Buen precio, muy rumboso. Yo me di cuenta por la calidad y por el sitio, porque la universidad se nos da. Pero normalmente... Pero rápidamente eso ya. Pues me alegró muchísimo verlo, me alegró muchísimo. Afluencia masiva de gente. Sí, los de Granada. ¿Viste cómo dije eso de Granada? Sí. Por la representación que tuvimos. Aunque hubiese ido solamente porque lo habría hecho con el mismo énfasis. Eso, ole. No creo que fue esto, fuimos mucho del departamento. Sí, Vente, muchísimo. Carolina. ¿Y lo pasaste bien? Claro, genial. Genial. Y con Manolo Izquierdo, que fue muy buen anfitrión, porque toda la organización. ¿Qué tal, Carolina? Muy buena, ¿qué tal? Carolina trabaja en la caja de. Bueno, ya no caja, en el banco. Ah, vale. Ya amiga mía desde pequeña. O sea, de hace nada, pequeña, de nada. Enhorabuena, como decía Paqui, y a mí era muy divertida. Siempre, claro. Bueno, sí, yo lo que me da miedo es como que si hay aquí ambiente de Podemos me linchan, no jurídicamente, pero no, eso como muchas No, es que veces. a mí me gustan unos míos que son de derecho, que son más Y de bonitos, Federico pero también. Las políticas no. No, solo de eso no. Esos son podemistas. Ah, vienen con muy mala pinta y dedican a Federico. Yo voy a traer a los de derecho, que son No, buenos. yo también soy polemista, ¿eh? Pero vamos, si vienen eso, digo lo contrario. Mira, te voy a dar el libro que, Vale, estupendo. que hicimos una jornada. Ah, fantástico. Lo dirigió. ¿Y también Federico intervenís Monedeo. vosotros? Ah, Sí, vale. Juanjo, la catedrática de Palermo, que fue la que os invitó, que no acuerdas de pudiste venir, Palermo ¿te al día? acuerdas? Ah, sí, pero no, que yo no fui. El viaje yo no de fui. Marra que me viniste. Y Vale, nada, vale. pues ya el catedrático de Coimbra, Juan Carlos Viera de Andrade, Ah, perfecto, magnífico. Monedeo, el Muchísimas catedrático gracias. de Derecho Laboral. Pues fantástico, muchísimas y gracias. Paquita Villalba Pérez. Esa me la que suena, conociste. me suena. Su obra va delante del nombre. ¿Pero y qué significa la L? Leonor. Francisca Leonor. Es que Ah, estoy qué por- bonito. Es que me llamo Y Francisca. nada. Como la reina. Como futura, como que de pueblo, de la Ahora reina. queda bien, ahí está la catequesis. Ya. No, Leonor siempre ha sido Leonor de Aquitania. Por Porque eres ejemplo. del documento nacional de identidad. Pues ya así está. figuro. Hecho, que lo digo con Santiago que me vaya a su finca. Ah, vale. Eso tiene una finca. Tú sí la conocerás. Sí. Yo no, ella organiza casi todos los años, no todos, unas monterías. Antes de De Semana caballos. Santa. No, antes de Navidad. Sí. Antes de No, de Navidad. semana. Y yo voy, pero no sin escopeta, porque yo no mato ni nada, voy y me tomo Ah, la tontería que va a traer. traer la Manolo tiene todos los caballos. y todo. Sí. Yo tengo una gana de Y ir. una vez no, sacó una vaquilla allí para torearla, no sé qué, ¿no? Aquello fue deprimente para mí, porque estaba Tomás Ramón Fernández, que se sabe que es muy aficionado a los toros. Paco Sosa, muy aficionado a los toros. Un francés, que se llama Pierre Subras. Sí, Raúl, Ahora estuvimos con él.
que habla estupendamente español. De París 10. ¿Sabía ahora lo que es el cargo? Que es que me encanta el cargo, le envidio. Presidente del Tribunal Constitucional de Andorra. De Andorra. Yo no sabía, María, ¿lo sabes todo? Bueno, pues todo eso. Y entonces, a ver, ¿quién se atreve? El único que se ha atrevido a torear una vaquilla, el francés. Claro, mi honor patriótico, eso me dolió. Entonces yo le dije a Santiago, tengo que salir a torear, porque es que vamos a quedar, no salga, que te va a pasar algo. Y solo toreó al francés, o sea, que me dio, que fíjate tú, qué humillación para el honor patrio. Y el miedo a que te paseaba. Eso sí. Voy a meter Esto es aquí. tuyo también. Sí. Oye, pues llevas un montón de peso. No, Ya, Y pero el vamos. viaje es cansadito, ¿no? No, ha venido, en el último momento ha venido conduciendo Emilia, que se ha ido por ahí. Ah, sí. ¿Dónde os vais a dormir? No, volvemos ahora mismo para Córdoba. Pero qué barbaridad, pues una paliza. Bueno, yo mañana voy a Sevilla. Tampoco es tanto tiempo. No, mucho. Que eso no se está ahí. Hora y media. No es cosa importante, yo sé importante, pero luego he aprovechado, he parado a comer en el camino y entonces ha conducido Emilia y yo he dormido un poco. Claro. ¿Y cómo está tu mujer? Pues muy bien, pero ahora debe estar ahí comprando 28.000 cosas y dándole favor. ¿Tengo que hacer algo? Claro, Sí. pues que te van a dar. Ahora me perderé a la salida, pero usted no, Fátima, no es culpable en absoluto. Bueno, pues. Pues nada, todo lo que se me dé, perfecto. Ah, aquí, vale, me abajo. Al final es mentira, ¿sabes? He venido en otro coche. Ah, bueno, pero he venido en otro, pero este otro que venía no me sé la matrícula. Hay uno que me sé la matrícula, yo siempre pongo eso. Ah, vale, estupendo. Vale, pues muchas gracias. Un placer, Fátima. Y la próxima vez ya va a ser cuestión de que... Exacto, eso sea mejor. Esa es mejor. Bueno, ha sido una cosa mía. No, este boli vuestro. Era mío, pero... No, que verdad que no soy. No, se dice que es de ella, Ana. Ya, pero para que yo ella se No, pues ella no, digo, pues Bueno, yo vamos mucho verte. Ya me gusta mucho. Que todo genial organizado. Bueno, da igual. Vamos a ver Mira, es que ella está aquí haciendo la visita y su padre es el ganadero del rey de Miraflores. El año pasado tuve con ella en Madrid a hacer y porque es mi amiga de la familia. Un honor. Y nos vamos a ir en medio de Sí. Y el del medio va con la verde. ¿No te ha pasado nada?
Gracias.